Hola, buenas, estamos aquí en el podcast de salud de Asunción Clínica con Diario Vasco y Saludalia, y hoy tenemos a la doctora Maite López, jefa del Servicio de Cirugía General de Asunción Clínica, que nos va a hablar de un nuevo tratamiento revolucionario para tratar un problema que está muy extendido. Bueno, más bien dos problemas, las varices y las hemorroides. Buenas, Maite, ¿cómo estás? Muy buenas. Bueno, pues vamos a empezar hablando de las varices. ¿Qué son? ¿Por qué se producen? ¿A qué grupo poblacional afectan en mayor medida? Bueno, las varices no son más que dilataciones venosas que se han producido por distintos factores. En general, lo que ocurre es que esa pared venosa es incapaz de volver a mandar la sangre desde la parte distal de las extremidades hacia el corazón. Entonces, al ir perdiendo tono, aumenta también su permeabilidad, se estropean las válvulas que tiene en su interior y esto hace que se vayan dilatando y aparecen esas venas tortuosas que son lo que nosotros llamamos varices. Esto va a condicionar una alteración en la piel porque también se va congestionando, y con el tiempo no solamente puede haber complicaciones locales en el interior de la vena, como pueden ser pequeñas trombosis o pequeñas flebitis o tromboflebitis, sino que también puede condicionar aparición de úlceras en un futuro. Con lo cual, las varices no solamente son un problema estético, existe una clasificación para definir cuál es la gravedad o la situación de esas varices en función de parámetros clínicos, físicos, en fin. Y con eso se determina cuáles son las opciones terapéuticas, pero hay que entender que las varices pueden constituir una enfermedad, o de hecho constituyen una enfermedad, no solamente tienen una repercusión estética. ¿Cómo se vienen tratando las varices hasta ahora? Entiendo que habrá cirugía invasiva y otro tipo de medios o de procedimientos que no son tan invasivos. ¿Cómo se trata habitualmente? Sí, la verdad es que ha habido distintas técnicas a lo largo de los años. Digamos más tradicional y verdaderamente muy efectiva ha sido la de quitar esas varices, la safenectomía o la escisión de las varices que son patológicas, y siempre insisto en que son las que son patológicas, pero poco a poco, lo mismo que ha ido abordándose la laparoscopia en otros campos de la cirugía, son técnicas mínimamente invasivas, pues también se ha buscado un abordaje de las varices mediante técnicas poco invasivas. Estas lo que hacen no es eliminar la vena, sino que la tratan por dentro para que la desfuncionalicen, es decir, colapsan la vena, la queman por dentro o la sellan. Existen distintos productos para eso y distintas técnicas, pero el objetivo fundamental es no tener que evitar heridas y una mayor recuperación del paciente, y el abordaje es por el interior de la vena. Nosotros adoptamos la radiofrecuencia, que es una técnica muy segura, muy efectiva y que nos está dando muy buenos resultados. Nos parece que es una técnica buena para el paciente y sobre todo con pocas complicaciones. Entonces, bueno, pues en eso estamos y a ver. Hablemos con más detalle de la radiofrecuencia. ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste? Y bueno, ya nos ha hablado de algunas de las ventajas que tiene, pero bueno, si hay alguna más, ¿nos la podrías mencionar? Sí, la radiofrecuencia es un tipo de energía. No es algo que se haya inventado para las varices. Se lleva aplicando en la medicina, en el campo de la cirugía o en el campo de la oncología en distintas patologías, y es muy efectiva. Lo que pasa es que la novedad es que ahora se está empezando a aplicar también en las varices. Entonces, se punciona la vena de forma dirigida con una ecografía, con un ecógrafo, para evitar heridas, nada más que una pequeña punción, y se introduce un catéter. Ese catéter va generando un calor de forma radiante, de tal manera que se va colapsando la vena. ¿Qué significa esto? Pues que el paciente no tiene heridas, no tiene apenas dolor, el riesgo de infección no existe o es mínimo, puesto que no hay esas heridas. Se hace en todo momento guiado con ecografía, entonces se va controlando en todo momento lo que se va haciendo con ese catéter, y el paciente puede incorporarse a su vida normal en 24-48 horas. No requiere tampoco ingreso hospitalario, en cuanto a que, nosotros por organización normalmente este tipo de intervención lo hacemos por la mañana, pero se podría hacer por la tarde, y en unas horas, cuando consideramos que el paciente está recuperado de la pequeña anestesia que hay que administrar, pues se puede ser dado de alta y el paciente se va a casa caminando. ¿Hay algún método incluido en la radiofrecuencia que te pueda garantizar que no vuelva a salir esa variz o ese problema? No, hay que entender que las varices son una patología dinámica. Tienen una fisiopatología compleja. No es algo que me ha salido, un granito, me lo han quitado y se ha acabado. Eso tiene un origen. Entonces hay que entender que lo que se hace es trabajar sobre las venas patológicas,
habitualmente se trabaja el eje, que es el eje safeno, pero no significa que no vayan a salir, es decir, que las que ahora son venas sanas con el tiempo no puedan volverse patológicas. Sí es cierto que normalmente si se hace un abordaje integral, incluyendo el eje safeno, en un primer tratamiento, las varices que puedan aparecer con el tiempo son varices un poco secundarias y no tienen tanta repercusión médica ni sintomática. Por lo tanto, pues en ese caso no siempre requieren un tratamiento quirúrgico nuevo. Hay distintas opciones de abordaje de esas recaídas, ¿no? Es importante sobre todo una buena valoración del paciente y una individualización del tratamiento. La radiofrecuencia es una técnica muy buena, pero también hay que saber indicarla en los pacientes que se pueden beneficiar. Siempre digo que a pesar de las técnicas novedosas que vienen, la cirugía tradicional no debe ser excluida y tiene también su cabida, tanto en las varices como en las hemorroides, que probablemente hablemos después. Sí, justo ahora te iba a preguntar por las hemorroides, que es otro problema que también preocupa mucho a muchas personas. Como mencionas, la radiofrecuencia es una buena opción para este problema. Cuéntanos un poquito más. ¿Por qué se producen las hemorroides? Sí. ¿Y qué métodos se han venido utilizando hasta ahora? Sí, las hemorroides tienen también una fisiopatología un poquito parecida al de las varices. Lo que ocurre es que pues son venas que están en el interior del canal anal y que pierden la capacidad de estar sujetas, pierden su sistema de tracción por distintos motivos, por embarazo, por cambios hormonales, por aumento de la presión pélvica. Distintos motivos hacen que eso pierda esa tensión y entonces prolapsan hacia el exterior. Al prolapsar, pues la sangre se ve congestionada y entonces es cuando dan la sintomatología de hemorroides tan incómoda. Aprovecho para romper una lanza en favor de todas y todos los pacientes que están sufriendo patología hemorroidal y que no se atreven en silencio y que no se atreven a consultar. Romped el tabú de la vergüenza, estamos acostumbrados, nos dedicamos a esto y es importante mejorar la calidad de vida, todos. En cuanto al abordaje de las hemorroides, también una de las técnicas más efectivas ha sido la exéresis, eliminar la hemorroide. Es muy buena, y muy definitiva, pero produce un intenso dolor postoperatorio a pesar de toda la analgesia que se maneja y hay riesgo de complicaciones, de infecciones, de estenosis, incluso de incontinencia, con lo cual también muchos compañeros estamos buscando las opciones menos invasivas y la radiofrecuencia efectivamente también tiene su cabida. Se trata de introducir un pequeño catéter en el interior de la hemorroide y quemarla por dentro. De esta manera, al hacerla más pequeña, se ve retraída, vuelve a su sitio y deja de producir la sintomatología que produce. Insisto también en que esto hay que ofertarlo cuando tenemos el caso ideal. Hay pacientes que tienen ya una evolución de las hemorroides tan avanzada, en un estado tan avanzado, que todavía la mejor opción sigue siendo la cirugía tradicional. Por eso también insisto en consultar pronto, no hay por qué pasar años y años de malestar cuando hay opciones que se pueden hacer para mejorar. Me parece muy interesante lo que mencionas de visibilizar las hemorroides. ¿A cuánta gente o qué porcentaje más o menos se calcula de la población que sufre hemorroides? A partir de los 50 años, más del 50% de las mujeres tienen patología hemorroidal. Otra cosa es que tengan patología susceptible de tratamiento quirúrgico, pero es más frecuente en las mujeres por las distintas condiciones, entre ellas la gestación o el parto, son factores muy determinantes, pero desde luego no es exclusivo de las mujeres. Cada vez empezamos a ver más hombres, afortunadamente, porque empiezan a consultar y pues es algo que es muy frecuente independientemente del grado de afectación que haya. Bueno, pues ya saben, si están sufriendo este problema, por favor acudan al médico, que hay soluciones, que pueden tener una mejor calidad de vida. Y muchísimas gracias, Maite, una vez más por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio. Gracias a vosotros.